no de crisis y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no he querido con él. ¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que lapidarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero que si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Bienvenido a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan el señor Ramos haciendo cola en la puerta del Price, una mañana de principios de los 60, y un servidor, Daniel Acirón, haciendo exactamente lo mismo 50 años después a la puerta del club madrileño Segundo Jazz. Hoy dedicamos la emisión al músico al que ambos esperamos ver subido sobre el escenario, Tony Luz. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. El chicote un agasajo tostinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver la que es la vida y el mar, la tremolina cuando llegues a Madrid. Un pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Canela Fina y el mar, la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid. El chotis del mexicano Agustín Lara, versionado en 1961 por Los Pequeñiques, convertido así en carta de presentación de un conjunto integrado entonces por Lucas Sainz a la guitarra solista, Alfonso Sainz al saxo, Ignacio Martín Sequeros al bajo, Pepe Nieto a la batería, Edilberto Eddie Guzmán a la voz y guitarra y Tony Luz a la guitarra rítmica. Músico que está hoy aquí con nosotros y que más de 50 años después sigue totalmente apegado al rock and roll. Buenos días, Tony. Buenos días, por supuesto, y espero hasta el último momento seguir apegado al rock and roll. Para poder repasar esa ilusión que te mantiene sobre el escenario, vamos a intentar hacer un recorrido en diagonal desde los orígenes, las primeras bandas, hasta lo que estás creando en este mismo momento. La primera formación de la que fuiste parte fue Los Tigres, un grupo en el que, si no me equivoco, Luis Eduardo Aute participaba como cantante. Y batería. Y batería. Y batería.
Y de este conjunto, ¿cómo saltas a los Pequeñiques? ¿Qué zonas compartís y cuál es la conexión para empezar a tocar con ellos? Pues muy sencillo. Los Tigres era básicamente un grupo de colegio. Éramos 3 compañeros de clase y Luis Eduardo Aute, y tocábamos pues en las fiestas típicas de fin de curso, de verano y tal. Y entonces había un elemento sin tono peyorativo, Juan Antonio Salader, que era amigo en el colegio anterior de los hermanos Sainz, en el Ramiro de Maeztu. Y me dijo un día, dice, oye, estos amigos míos que empezaban a tener ya un nombrecito dentro de los pasos del Ecuador y todo esto, están buscando un guitarra más y ¿tú crees que tú podrías? Y dije, yo claro que puedo. Yo le eché cara ahí, cogí mi Silverton y me fui a una prueba que me hicieron un domingo por la mañana, me acuerdo perfectamente, y tocamos el primer tema. Me dijeron, ¿conoces Apache? Digo, sí, claro que sí, pa'lante. ¿Y ahora qué temas conoces tú? Digo, yo hay un tema que he oído en Caravana Musical que se llama Expreso de Ruedas Gordas, yo qué sé lo que dije. Y era un instrumental así muy combativo, muy tipo surf de la época. Y lo toqué y se quedaron encantados. Y dicen, bueno, ya te quedas con nosotros. Y desde ahí hasta toda la historia que vino detrás. Y a pesar de haber empezado tocando el Apache, de haberos conocido de esa manera, vuestro repertorio inicialmente estaba marcado por versiones que incluían también el tono más extraño de cosas como puede ser ese Chotis de Agustín Lara, ese Madrid, o la que escucharemos ahora, el Twist de los Elefantes, que era realmente una versión del tango del elefante de Fernand Bonifay y Bernard Landes. ¿Quién elegía este repertorio? ¿Cuánta fuerza teníais con respecto a Hispavox a la hora de poder decir qué hacer? Había que negociar. Hispavox ofrecía unas opciones y siempre pues cuando negocias pues te quedas a un 50%. Y nos respetaron porque vieron que las cosas que no eran chorradas del todo, las cosas que ofrecíamos, y nos dejaron hacer, la verdad es que bastante. Nosotros también colaboramos y en aquella época las discográficas tenían un poder increíble, o sea, tenías que hacer lo que te decían o no te comías un colín. Pero luego si veían que eso funcionaba, se vendía un poquito, había intención, pues la cosa funcionó.
Ya hemos pasado a escuchar un instrumental, segunda canción que escuchamos de Los Pequeñiques, y ya es un instrumental, parte de la identidad que conservan como grupo a día de hoy, es por ese trabajo, por el de grupo centrado en un sonido instrumental. Algo que quiero aprovechar para preguntarte si tiene una relación directa con los movimientos de cantantes que vivíais. En esa primera época empezasteis con Eddie Goodman, hasta 1963, después de que entrase Junior, estuvo él con vosotros, sustituyendo a Eddie, que si no me equivoco marchó para Filipinas. Después de Junior entró Juan Pardo. En fin, los movimientos en cuanto a la figura del vocalista eran constantes. ¿Esto marcó el que os centraseis en experimentar más con el sonido al margen de un cantante que liderase las canciones? Directamente yo creo que sí, porque el hecho de los cantantes nos limitaba un poco, porque siempre teníamos que ceñirnos a los estilos de cada uno. No, un tío no puede cantar todos los estilos, entonces nosotros oíamos mucha música, nos encantaba la música y no queríamos estar constantemente constreñidos a una persona. Aparte que humanamente, pues con unos nos llevábamos mejor que con otros y nos duraban más tiempo y otros menos. Y entonces por eso siempre íbamos paralelamente cultivando el plan instrumental, porque además tuvimos la suerte de tener unos grupos de cabecera de la época buenísimos, los Ventures, Johnny and the Hurricanes, los Shadows. Entonces, fíjate qué tres te he dicho. Entonces nos marcábamos mucho y yo me alegro de haber seguido el rollo instrumental, porque llegó un momento donde ya no teníamos cantante, llegamos un día a la grabación al estudio y bueno, ¿y qué vais a tocar? Pues no sé, no tenemos cantante. Y entonces pasamos unos temas instrumentales y a partir de ahí la cosa funcionó mucho mejor todavía. O sea, que podía resultar más un incordio que otra cosa. No, porque era una cosa buena. En aquella época hacíamos muchas horas de actuaciones, es decir, nos contrataban mucho para Pasos del Ecuador, para puestas de largo, para sitios donde había que tocar muchas horas. Entonces, aparte de eso, de darte background, pues necesitábamos variedad y un cantante era fundamental y hemos tenido muy buenos cantantes. Me imagino que para ese tipo de acontecimientos, como un Paso de Ecuador, hacer versiones de los Beatles, algo en lo que fuisteis pioneros en España al registrar Ella te quiere, esa versión del She Loves You. Uy, qué mala es. Please Please Me. Vamos a escuchar Please Please Me precisamente por eso. Y vamos a escuchar cantar a Juan Pardo esta canción de los Beatles, Please Please Me. Please Please Me, Juan Pardo cantando con Los Pequeñiques esta canción de los Beatles. Si hablamos de los Beatles hay que pararse a recordar otro momento en el que estuvisteis muy cerca de ellos. Estamos hablando de 1965, ese famoso concierto celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas, único concierto que ofrecieron los Fab Four en España y en el que los Pequeñiques fuisteis teloneros, los responsables de calentar al público.
es verdad. Es cierto. ¿Qué conservas? ¿Qué recuerdo conservas con más cariño de algo que me imagino que en el momento tuvisteis que recibir con mucha ilusión? Sí, lo que pasa es que entonces no intuíamos un poco lo que iban a significar de leyenda los Beatles. Los Beatles eran entonces un grupo emergente que todavía no eran leyenda, empezaban a serlo. Y lo que sí recuerdo de entonces son sensaciones físicas que siempre lo cuento. Es decir, lo que me hayan escuchado otra vez ya está con la misma cancioncilla. Pero es la sensación de subir al escenario a probar nuestro sonido antes de que ellos actuaran a las 4 de la tarde. Pero ellos ya estaban en el escenario y ya habían puesto el equipo con el que iban a tocar. Uh-huh. Ya estaba montado allí. Y entonces era esa cosa impresionante de ver esos box grandes AC-100 ahí puestos. Y la batería de Ringo. Y la batería de Ringo con el papelito escrito con boli y papel celo pegado del repertorio de los temas que iban a tocar. Que estuve a punto de llevármelo. Pero de esas cosas de tontería ahora. De decir, bueno, no van a pensar que somos unos chorizos, no sé qué, digo, bueno, no me lo llevo, lo dejo. Y luego, además, el punto profesional detrás de cada amplificador, una cabeza de repuesto, cada amplificador de guitarra. Y eso es lo que recuerdo casi físicamente, por esas cosas de merodear dando vueltas como un perrito alrededor de esos fabulosos box. Nosotros teníamos un box en aquella época y hace 30, que era bueno y tal, pero bueno, el equipo de ellos era mucho mejor. Y de hecho, cuando tocaron en la actuación, no había reamplificación de los equipos, las guitarras sonaban a lo que sonaban y ya está. Solamente había un equipo de voz que sonaba muy mal, pero los instrumentos sonaron muy bien, los instrumentos de los Beatles. Imagino que el problema de la voz era el que arrastraron durante esas 2 primeras giras, ¿no? Claro, es la que no había de los sitios tampoco general, era. Para este tipo de conciertos, eventos, fíjate qué palabra, los eventos. Sí, sí. Después de escuchar esta canción, aparte de recordar el momento en el que teloneasteis a los Beatles en la Plaza de Toros de las Ventas, quiero preguntarte por otra cosa, y es que tanto Juan Pardo como Junior han seguido haciendo música y a cada paso, a cada disco que grababan, se alejaban más del rock and roll. ¿Qué crees que ha sucedido en su caso que no ha sucedido en el tuyo para que con el tiempo transcurrido estéis tan distanciados en cuanto a creatividad y en cuanto a estilos a los que acogeros para seguir creando? Bueno, tampoco se apartaban tanto. Ten en cuenta que ellos empezaron a acogerse al fenómeno beat. La historia de Brincos fueron puramente un grupo beat y bueno, además. Uh-huh. Y ahora, a medida que pasa el tiempo, lo valoro mucho más. Y lo que pasa es que luego, sí, ya después de eso del fenómeno de Brincos, pues ya tiraron por otros caminos más comerciales, más pop, y les fue muy bien, y les gustaba así.
Los Cuatro Muleros, canción popular recopilada por Federico García Lorca y que se convertía en un instrumental con esos toques surf en manos de los Pequeñiques. ¿Qué trascendencia tuvo tocar en los 60 esta canción, siendo un tema que había recopilado y reivindicado Federico García Lorca? Estamos hablando de una situación política en la que Federico García Lorca era totalmente denostado. Ya, nosotros no, la verdad no lo hacíamos por postura política, vamos a decir las cosas como son. Hoy he escuchado en la televisión a Loquillo y a Ariel Roth y tal, cantar un rock and roll que se llamaba Mucha ideología pero pocas tías. Pues era lo que nos pasaba a nosotros, la ideología nos la pasábamos por el foro de ahí, y lo que nos gustaba pues es un tema bonito, los arreglos, la recopilación de García Lorca admitía este tratamiento porque están los acordes cambiados, pero admitía y el resultado era bueno. Entonces, mira, sé que muchos lo verían bajo el punto de vista político. Nosotros, pues no, la verdad. Estábamos muy influenciados por los Shadows. Era más influencia esa que la de que fuese un tema recopilado por García Lorca, entonces. Hombre, conocíamos que era García Lorca y teníamos su máximo respeto, pero no estábamos posicionados. En el otro lado, la compañía Hispavox parece que estaba empeñada. Tenemos aquí delante la portada de un 7 pulgadas, que por una cara lleva el tema Nostalgia, tema cantado, y en la cara B lleva el instrumental Danza de los 7 velos y medio, en la que se os ve a todo el conjunto posando delante de un castillo en pleno secarral. Esta imagen, junto con la elección de parte del repertorio, incluso con la introducción de sonidos puntuales, llevan a creer que Hispavox estaba empeñada en vestir esas influencias vuestras principales de los Shadows en algo más cercano al españolismo, un españolismo que se puede ver rancio, incluso... No era realmente de la compañía, sí, hay una tendencia a eso, pero no es la compañía, éramos nosotros. Queríamos como fagocitar lo de fuera y justificarlo haciéndolo nuestro. No sé cómo decirte, era una especie de... Integrarlo, sí. Y entonces, sí, efectivamente existe, incluso musicalmente, adaptaciones de temas clásicos españoles que hicimos. Porque considerábamos, yo era un consumidor de música clásica enorme y lo sigo siendo, que la música no tiene banderas, quiero decir, la música es buena o mala, y entonces... teníamos la inquietud de algunos temas de decir, bueno, ahora vamos a tocarlo nosotros porque a ver qué pasa, dándole otro enfoque. Y es por eso. Y sí, efectivamente existía un rollo, pues un poco de poner el rollo hispano ahí. A pesar de intentar integrarlo y de tener esa ambición que tú me recordabas mientras estábamos escuchando la canción anterior, una ambición que teníais como grupo a pesar de ser estudiantes en un primer momento que compaginaban esos pasos de Ecuador, esas actuaciones con sus exámenes y el prepararse esos exámenes. La ambición existía, imagino que intentasteis, o por lo menos pensasteis, dar el salto a tocar fuera, algo que no se consiguió, a pesar de que incluso hubo una pequeña campaña que llevó a que uno de vuestros discos, el primer álbum, si no me equivoco, fue reseñado en New Musical Express. Sí, sí, y muy buenas críticas, la verdad. Y bueno, lo único que sí hemos salido fuera a tocar en Francia, hemos tocado en el sur de Francia, pero lo que pasa es que era un momento la infraestructura artística española no tenía fuerza. O sea, a niveles de crítica todo era muy bueno, pero a niveles de reales, pues no. Nos tocó otra época. Yo pienso que en otro momento hubiera sido diferente. Habría sido más fácil conseguirlo. Mucho más fácil. En relación a la estructura de la industria discográfica y de la promoción de conciertos, quiero aprovechar para preguntarte también sobre las matinales del Price, en cuyo primer festival, celebrado en 1962, participasteis los Pequeñiques junto con otros conjuntos. Vamos a aprovechar también para avisar de que el sello Ramalama, sobre el que luego hablaremos un poco, ha recuperado algunas de las grabaciones de directo de lo que allí sucedía en esas sesiones, que con el tiempo se ha convertido en un histórico referente al que gente de mi generación y otras generaciones que no pudieron vivirlo recurrimos como un pequeño oasis en el tiempo. ¿Era así
¿O es la perspectiva...? Existe mucha leyenda. Ajá. Es lógico, las cosas cuando pasa el tiempo se van cubriendo de ciertas capas, pues unas buenas y otras malas. Existe una leyenda enorme, fue divertido, fue estupendo, fue una especie de burbuja de oxígeno, pero era lo mismo que te he comentado un poquito antes, la infraestructura era tremenda, eso sonaba como rayos, era horroroso, y encima que todos los que tocábamos allí, cada uno llevaba su propio equipo, con lo cual te puedes figurar lo que era después de un grupo, otro grupo montando, bueno, pero el resultado fue positivo porque ha habido gente que ha mantenido el rollo de la música, hay gente que ha salido de allí y sobre todo se ha creado una leyenda que es importante. Esa leyenda sigue alimentando muchos de los grupos que a día de hoy se acercan incluso a sonidos que no habrían tenido cabida en ese momento, ¿no? Como puede ser la escena garajera en España. ¿Tú escuchas este tipo de música hoy y sientes la evolución? ¿Ves el reflejo de lo que pudo suceder en ese momento, de cómo entendíais el Apache vosotros cuando os juntasteis por primera vez, a cómo lo puede entender ahora un grupo de chavales que comienzan en lo mismo? Hombre, yo no podría ponerme en la mentalidad del grupo de chavales, pero nosotros lo entendíamos pues sobre todo con más entusiasmo que conocimiento. Uh-huh. Y con poca infraestructura técnica. No teníamos esas guitarras, no teníamos esos amplificadores, entonces teníamos que suplirlo pues con ganas. Y los chavales que lo oyen ahora, pues me gustaría meterme en las cabecitas para ver por dónde tiran, ¿no? Porque lo que no cabe duda es que el espíritu del rock and roll sigue ahí. Es la música clásica del siglo XX y yo pienso que va a continuar. Es un espíritu que para mí, yo hablo siempre de mí, no por egoísmo, sino porque sé lo que yo pienso. Entonces el rock and roll es una fuente que no deja nunca de emanar música, uh-huh, vestida de muchas formas diferentes. Pero eso es lo importante, que no es todo, yo qué sé, Bill Haley. Precisamente a una de esas vestiduras os acogisteis vosotros en 1967 al publicar, para mí, uno de los mejores instrumentales que han visto la luz bajo el nombre de Pequeñiques. Estamos hablando de 7 loros temblorosos. ¡Ay, qué gracioso! Un tema soul, un maravilloso tema de soul marcado por los ritmos que podían estar sonando en Estados Unidos en ese momento. Claro, pero es que eran las cosas que cuando íbamos nosotros, en aquella época íbamos a las discotecas. Y en las discotecas de entonces ponían esta música, la música americana de Booker T y de toda esta gente. Entonces, claro, eso no se hacía mella en nosotros y teniendo una formación con metales, uh-huh, pues nos atrevíamos a meterle mano a estas historias. Sí, hay cosas que estaban bastante bien. Vamos, yo quiero decirte que miro el pasado de Pequeñiques, intento mirarlo sin nostalgia y veo que había cosas muy positivas. Sí, de verdad. ¿Ayudaba el hecho de que Hispavox, vuestra compañía, todavía por aquel entonces fuese el responsable de distribuir el catálogo de Atlantic en España? Imagino, poder acercaros a esas referencias y poder conocer ese sonido. Sí influía, pero en el punto no de decir, oye, tenéis que grabar una cosa de este tipo, sino de tener nosotros la posibilidad de tener esos discos antes que los demás, uh-huh, y disfrutarlos. Entonces era más la influencia, pero a partir de la música. Y me acuerdo perfectamente de los discos de Atlantic, fabulosos. Vamos a disfrutar de conocer esos discos y llevárselo a su propio terreno con los 7 loros temblorosos.
7 loros temblorosos, instrumental de Los Pequeñiques con Toni Luz a la guitarra. Maravilloso. Gracias. Vamos a hacer un parón en el tiempo. Hemos terminado de repasar brevemente lo que fueron Los Pequeñiques, lo que significaron para la música popular en España, para preguntarte por tu otro trabajo que has compaginado siempre con la música, que es el de ilustrador de portadas, el de diseñador gráfico, algo que no se ha centrado únicamente en discos de rock and roll, sino también en discos de música clásica. En todo lo que ha tocado. Todo lo que llega. Todo lo que llega, desde Juanito Valderrama a Enrique y Ana, pasando por Rafael y todos los grupos. Esto empezaste a hacerlo para Hispavox, después continuaste con EMI cuando EMI compró Hispavox y actualmente desarrollas este mismo trabajo para Ramalama. Compañía que está obsesionada en poder recopilar material de todo lo sucedido en España, que a día de hoy es difícil de conseguir si uno pretende las grabaciones originales, cosa que nosotros hemos hecho. Lo que escuchabais ahora era el segundo LP y le hincábamos la aguja con placer. Pero también hemos estado tirando de esos recopilatorios que siempre van con información que permite situar y querer profundizar todavía más. Desde tu posición de colaborador con Ramalama, ¿cómo de importante crees que es esta labor que están desarrollando ya desde hace años con grupos como Los Pequeñiques, Lone Star, Bruno Lomas, Nino Bravo? Es increíble porque están haciendo una labor histórica. Es decir, el mérito que tiene José Ramón Pardo y las colaboraciones que tiene es increíble por eso, porque mantiene es una especie de archivo sonoro donde puedes acceder al pasado reciente. Y es José Ramón, aparte de que es amigo, no puedo hablar mal de él, es que hay que respetarle mucho porque hace una labor importantísima. No es tan fácil como decir voy a hacer una recopilación. No, tiene que hablar con las compañías, tiene que pedir permisos, tiene luego que masterizar todo ese material, tiene que buscar información. Hay muchas cosas que él conoce, pero hay otras cosas que tiene que enterarse. Y buscar prensa, buscar material gráfico de fotos y tal. Luego nos reunimos él y yo y trabajamos muy a gusto porque muchas de las cosas las hemos vivido los dos. Y nos damos un poco de esto no era así y tal, y el otro sí era así y tal. Nos damos como un poquito de caña, pero en muy buen rollo. Y creo que es muy importante la labor que está haciendo y yo trabajo a gustísimo con él porque podía pagar un poquito más, no vendría mal, ¿no? Pero que me gusta porque a veces me divierte con algunos artistas más que con otros, pero de esas cosas que muchas veces dices, coño, si es que esto era así, es que... Y intentas dejar la nostalgia a un lado porque me gustaría siempre tirar para adelante, pero te remueve un poco tu interior y te trae a primer plano cosas que has vivido. Una de las cosas que estaría muy bien que Ramalama pudiese traer a primer plano es el material de Zapatón, grupo que tuviste durante 3 años, entre 1974 y 1977, adelantado al revival rock and roll, en el sentido de rock and roll 50, rock and roll primigenio, que vendría después en los 80 y del que también participarías. Pero Zapatón fue casi como un anacronismo, podríamos decir. Sí, estábamos fuera de tiempo. Quiero decirte que era la época del rock sinfónico. Y nosotros ahí con las tonterías de nuestro rock and roll. Tonterías entre comillas, claro. Y entonces, no, yo se lo he sugerido muchas veces a José Ramón, pero es que en Zapatón tenemos nada más que un disco de 12 canciones, me parece que es, 12 temas, y luego teníamos maquetas del disco siguiente que no se llegó a grabar. Entonces, eso no ha salido y él no lo quiere sacar. No, lo conoce, pero no, y yo no quiero hacer tampoco presión. Si algún día lo quiere sacar, lo sacará y me lo dirá. Y lo que sí circula por ahí es una grabación que hicimos en directo en Radio Nacional, con unas versiones increíblemente extrañas de rock and rolls clásicos, pero que dijimos, bueno, lo clásico extrañas ya está por hecho. estar marcadas por el tono progresivo del momento. Sí, todo un tono progresivo, de repente unas guitarras saturadas, unos cambios de ritmo, unos... que como experimento es interesante, como resultado es una M. Pero que está bien, pero ese disco existe y me gustaría... Sé que está en vinilo, lo he visto en la red.
y no sé cómo lo han podido sacar porque de Radio Nacional, pues estaba en los archivos de Radio Nacional. Y del sonido es también un poco precario, pero bueno, ahí está. Pero lo que sí significaba el grupo Zapatón, que yo guardo un increíble cariño, es que estábamos fuera de tiempo. Había pasado, empezaba el rollo del rock tipo Rosendo, acababa el rollo sinfónico, y ahí estábamos nosotros que no sabíamos dónde estábamos, tocando pues todos los clásicos de una forma más seria o menos. Si no me equivoco, en Zapatón estaba Añete a la batería. Fabuloso batería. Quien luego estuvo tocando con Nacha Pop. Claro, y yo tuve mucha culpa en eso. Porque Nacha Pop estaba en Hispavox. Tu trabajo dentro de Hispavox ha marcado, como ahora mismo acabas de recordar una vez más, gran parte de tu actividad vital, hasta el punto de que 2 años después de disolver Zapatón, en 1979, unos chavales hacen llegar a Hispavox unas maquetas que firman bajo el nombre de Cocodrilo. Inmediatamente estas maquetas son rechazadas en Hispavox, pero tú te haces con ellas y te haces con el contacto del grupo. Efectivamente, es que a mí me gustaron muchísimo. Vi una frescura enorme en la banda y yo quería hacer algo también, y me iba a los ensayos de ellos, y lo típico, ellos ensayaban sus temas y tal, era una formación ya hecha, donde había 2 rock and rolleros y 2 mods. Y yo ya cuando acababa el ensayo, pues pedía permiso, cogía la guitarra y tocábamos un poquito por el mero placer de tocar. Y luego, de una forma naturalmente espontánea, pues eso se fue disgregando, los mods se fueron a sus mods, los Escándalos, buen grupo, y yo pues sentí otra vez el gusanillo y montamos Manolita Gómez, el ingeniero rockero, el rock de 600, todos esos temas de Bulldog, y conseguimos venderlo a la compañía, lo editó. A la misma compañía que los había rechazado como Cocodrilo. En principio. Pero esto era ya otra cosa. Era lo mismo, pero diferente. No sé cómo decirte, esto estaba vestido ya más de rock and roll. Un rock and roll muy comercial, pero muy bueno. O sea, tengo que reconocer las dos cosas. Y está feo que lo diga, pero a mí me parece bueno el trabajo de Bulldog. Y bueno, y metí yo las narices ahí, y de alguna forma pues conseguí, yo era más conocido dentro de mi propia compañía, y me dejaron, no sé si es porque de verdad les gustaba o porque yo les caía bien, pues sacamos 2 LPs en la compañía. Bajo el nombre de Bulldog, acompañado por José L. Martín, cantante y guitarra, y Jorge Ortuño a la batería. Bulldog por Hey Bulldog, por la canción de los Beatles. Sí. Marcó sin duda esa primera época. Sí, a mí me gustaba mucho ese tema y lo propuse y les gustó a todos. Tiene ese riff de guitarra tan bonito de ton, 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 y además mi ídolo de Beatles ha sido siempre Harrison. Y no sé, era una cosa de cariño. Estas cosas te mueves con el corazón más que con la cabeza. Él estudiaba para ingeniero, pero algo se torció y ahora es rockero. Entre sí, no, la ingeniería abandonó. Qué gran disgusto para su madre, ¿qué pensarán de mí? Gritó su padre. Entre sí, no, con su maleta se largó. Todos decían que estaba loco, su novia intentó comerle el coco. Entre sí, no, por su guitarra la cambió. Buscó la fama que nunca llega, ahogó en el rock and roll todas sus penas.
estudiaban para ingeniero, pero algo se torció y ahora es rockero. Entre sí, no, la ingeniería abandonó. Entre sí, no, ya nuestra historia se acabó. Escuchábamos a Tony Luz con El ingeniero rockero y sus Bulldog. El ingeniero rockero, una canción autobiográfica si cambiamos lo de ingeniero por arquitecto, carrera que tú estabas estudiando y que... Pero arquitecto no rimaba. Ingeniero, sí. ¿Llegaste a hacer hasta tercero? Sí, señor. Pero al principio de tercero, ¿eh? En principios. Reaccionaste rápido. Mira, no sé si hice bien o hice mal, pero hice lo que hice y me ha ido la vida pues con altibajos, pero he hecho lo que he querido, eso sí es verdad. Imagino que te has encontrado con compañeros de promoción en este tiempo. Sí, claro. Que sí que acabaron y que estarán viviendo de esto. ¿Te envidian? ¿Te hacen el típico comentario de tú sí que vives bien? Eso sí, mira, no sé cómo lo sabes, pero eso me lo dice mucha gente. Pero sobre todo lo que envidian no es como yo viva, y envidian mi libertad. Ellos están más, bueno, pues ya sabes, un estudio, el Estado, las normas, la escuela, no sé qué y tal. Viven más limitados, pero tienen unos buenos coches, unas buenas casas y, bueno, cada uno tiene lo que se ha buscado. ¿Satisfecho? Sí. Me gustaría tener un poco más de tranquilidad y un poco más de disponibilidad económica. Uh-huh. Pero yo ahora mismo soy un jubilado y tengo que administrar mi dinero. Como jubilado y persona que tiene que administrar su dinero, en este momento en el que el dinero no está en circulación, fíjate cómo está. La cosa se complica todavía más. Hay un tema muy recurrente para esto, también firmado por Bulldog, que es Don X, una canción que representa a algunos de los personajes más desagradables que podían poblar la sociedad en ese momento. Es verdad. Además yo me lo imagino con gordo, con camisa, con las axilas sudadas y fumando un puro muy gordo. Sí, sí. Vamos a dejar que sea la gente que escucha Espíritu de Rock and Roll la que preste atención a Don X, que seguro que cada uno desde su casa le pone una cara al personaje. Ver tu cara tras esas gafas de concha, menos ver tu cuerpo caja fuerte, solo escoria. Tu cabeza es un gran duro, tus ojos simples monedas. Paseando con tu coche o escondido en tu despacho, eres debo monetario, triste imagen de un gran hombre. No me gusta ver tu boca con sonrisa preparada, menos ver tus dientes carcomidos por la rabia. Tú eres así, no vas a cambiar. Seguirás fingiendo, también sobornando. Don X, tú eres un gran hombre. 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 Que haya gente como tú, no, no puede ser, no me lo puedo creer. Cerraré mis ojos, también mis oídos, para no escucharte ni tampoco verte. Voy a hacer mi propio mundo, pero por favor no entres.
sabes, yo también. Nada va a ocurrir que no vaya en tu piel, pero ya estoy harto, no puedo evitarlo. Pase lo que pase y a pesar de todo, Don X, tú eres un gran hombre. 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 Cada cual le habrá puesto cara a Don X a su gusto. Vamos a dar un salto en el tiempo, vamos a seguir con la música en vivo. Más de la mitad de las razones por las que sigues haciendo rock and roll es por subirte a un escenario, y eso justifica el que no solo has grabado discos, sino que has montado, como tú mismo decías hace un tiempo a Diego RJ en el sótano, bandas de garito. Es que es lo más divertido que hay, tocar en los garitos. Los macrofestivales está muy bien, todo eso está bien, pero el garito es que casi sientes respirar al que tienes delante de ti, y es lo más, a mí es lo que más me llena. Como banda de garito has tenido El Purgatorio, Perro Viejo y una tercera más reciente, que hasta hace nada podíamos ver en directo, que eran los Silvertones. En los Silvertones uno se encontraba con una propuesta muy interesante, liderada por Ile Hamalainen, cantante finlandés que ha tenido que volver tristemente a Finlandia, y lo de tristemente lo decimos convencidos, después de haber visto a estos Silvertones en directo en el segundo Jazz, donde estabais tocando todos los meses, compartiendo versiones de clásicos de los 50, temas de los Pequeñiques, temas de Bulldog e incluso temas propios, de los que ahora rescataremos uno, el single. Si todavía funcionase el single como tal, esto habría sido planchado en un 7 pulgadas. Efectivamente. Este sí te voy a adivinar cuál es. A ver, dilo. Estamos hablando de Olivia. Claro. Estamos hablando de Olivia, canción que hila con el paso anterior, porque está firmada por Jorge Ortuño, baterista de Bulldog. Y fabuloso, sobre todo. Es muy hábil haciendo músicas, pero haciendo letras es genial. Popeye está tumbado en el jardín de su casa, en Babia como siempre, pensando en sus espinacas. Olivia está cansada de tanto trabajar, él nunca ayuda en nada y suele pasar el día tocándose las maracas. Popeye nunca escucha las cosas que ella le dice, la ignora mientras mira cómo mejoran sus bíceps. Olivia echa de menos un poquito de amor, él sigue indiferente, nunca ve la pasión y apenas usa su pipa gastada. Olivia sale de casa con su vestido de casa. Popeye no se imagina que algunas tardes las pasa en un hotel muy discreto, perfecto para una dama. Olivia llega radiante a los brazos de su amante. Su barba negra destaca el blanco de su sonrisa. Brutus es un animal, pero eso a ella le excita. Se duerme frente a la tele y mientras tanto Olivia parece estar algo ausente, limpiando la cocina oye a Popeye roncar y piensan viejos tiempos que no volverán. Mañana será otro día.
quiero ver su sonrisa. Brutus es un animal, pero eso a ella le excita. Olivia sale de casa con su vestido de gasa. Traíamos Olivia, ese hit de los Silvertones, de su único disco, Amigo Chet, editado por Factoría Autor. No sé si todavía quedan copias de este disco, ¿se puede conseguir de alguna forma? No, se puede conseguir, yo que sé, a lo mejor en Segundo Jazz y todo esto, porque la verdad es que la Factoría Autor, que era lo que lo tenía que editar, una vez fabricado, nos devolvió todo el material porque desapareció la Factoría Autor. Es decir, que esto ha sido un trabajo bien hecho, pero casero. Factoría Autor dependía de la SGAE. De la SGAE. Y nos mandaron una carta muy correcta, un burofax, es decir, devolvemos todo el material, podéis recurrir si queréis, pero os vais a llevar nada. Que hiciéramos lo que sea, que ya había desaparecido Fundación Autor. Tendréis que ir al Segundo Jazz, que por cierto está en la calle del Comandante Zorita número 8, porque ahí ya no podéis ver a los Silvertones, porque Ile Hamalainen ya no está, pero podréis ver en un futuro a la Tony Luz and Silver Band, donde precisamente ha comenzado a militar un personaje que estuvo por aquí hace bastante tiempo. Estamos hablando de David Mattmeyer, quien estuvo con nosotros acompañando a Alex 45 programas atrás en una emisión especial dedicada a Elvis Presley. Has montado una banda en la que ha cambiado el cantante, un cantante mucho más joven, marcado por el rockabilly en castellano. ¿Esto se va a notar en el repertorio? Yo creo que sí, y de hecho ya se está notando porque conocemos lo fundamental de David, es que conoce todo el repertorio que conocemos nosotros. Es más, hay muchos de los temas que están montados que se mantienen fijos porque a él le gustan, a nosotros nos gustan y ya están montados. Entonces, David es un personaje que tiene presente, pero sobre todo tiene un buen futuro, porque la gran ventaja es que es muy joven y canta muy bien, tiene un timbre mucho más recio, más profundo para cantar temas de Johnny Cash o de Elvis, y el repertorio que hagamos después. Y quiero decir que respecto, esto no es ya la banda esta, que en realidad es la Silver Band de Tony Luzna, es la Silver Band, y es un poco la continuidad de Silvertones, pero diferente en el sentido de que vamos a hacer muchas más cosas en español. Uh-huh. Vamos a recuperar esos temas maravillosos que había de los años 50, de los Teen Tops. Vamos a recuperar temas de Bulldog. Vamos a recuperar temas hasta de los Sirex, si hace falta. Quiero decir que no vamos a poner ningún tipo de prejuicio en medio y vamos a hacer lo que nos guste. Y luego vamos a recuperar también 4 o 5 temas de Pequeñiques para tocarlos bien en directo, no con el lujo de instrumentos que están grabados de trompeta, saxo y todo eso, sino como si fuéramos los Ventures, es decir, con 2 guitarras, bajo y batería. Uh-huh. Tienes que cambiar el arreglo, pero como los temas son buenos, aguantan. Toda esa música la podremos escuchar en directo en el Segundo Jazz, os decíamos, calle del Comandante Zorita 8. A partir de julio. Hemos llegado al final, se nos quedan canciones fuera, como era de esperar, y se nos quedan preguntas por hacer, que si te apetece haremos en próximas emisiones. No, cuando quieras, estoy a tu disposición. Nos vamos a marchar con una cosa que tenemos ganas de poder escuchar más y más en profundidad. Estamos hablando de un tema que va a aparecer en lo que será tu primer disco en solitario, disco totalmente instrumental. Sí. ¿Tiene nombre? Sí, se llama A la sombra del rock and roll y al calor del corazón. Un poco largo, pero refleja muy bien la vertiente rock and rollera y la vertiente... Bueno, yo cuando conozco a una chica y me hace tilín, pues siempre me excita el rollo creativo y le hago un tema. Y hay muchos de esos. Uno de los temas que van a aparecer en ese disco, que tiene fecha de lanzamiento, todavía no. No, el disco está acabado, pero es que está todo tan mal.
Está todo tan mal que estoy un poco desinflado. A ver si cojo un poco de oxígeno y lo ponemos en marcha. Y se mueve, pues yo qué sé, por la red. No sé. Que la gente lo pueda escuchar. Sí. Y que lo puedan disfrutar como vamos a hacer ahora, con este tema con el que nos vamos a despedir. Tony, muchas gracias por venir, un placer. Un placer para mí también. Nos marchamos con Látigo.